¡Hola! ¿Y eso? Hola, nos vemos. Adiós. No apaña el, no apaña No el baña el suelo, No me weón. resbalo. ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Ya están cagados de calor, hijos de puta? Me parece que estoy tomando algo que no hay, pero Pero había. estamos fresquitos eso. Estamos fresquitos con nuestro fiel compañero que nos mantiene vivos. El copete y eso. Y esto de aquí atrás. Lo que nos mantiene con vida. Y eso. Qué buena introducción acabamos de hacer. ¿Ves introducción las? El mejor contenido es cuando uno no lo... Cuando uno no lo prepara. Exacto. Pero bueno, hoy día vamos a estar hablando sobre la mitología en los videojuegos. Más en general, más que nada, sobre cómo se representa, cómo se ha representado de buena forma, de mala forma. Y eso, tocar distintos juegos y esas cosas. Mi cabeza es como el doble que la tuya, weón. Es impresionante. En general, sería el doble. En general soy el doble que tú. De hecho, como que me veo hasta aquí nomás. Bueno, sí. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de las representaciones mitológicas de la Grecia, iba a decir. ¿Qué te parece? De la mitología griega y de la mitología nórdica, porque, bueno, yo no sé más sobre mitología nórdica y griega. Egipcia no tengo idea. Y no sé qué otros videojuegos hay mitológicos que representen la mitología, no sé, japonesa. Creo que Okami. Y no sé Creo qué que otro juego la representa bien. ¿Y Mario Odyssey? No. Pero bueno, sí, Mario Odyssey. Y el Mario Odyssey. Y Mario Odyssey representa mucha mitología japonesa. Como todos saben, el jefe final de Super Mario Odyssey no es Bowser, sino que es Tsukuyomi. Eso. Era un Odyssey. No, pero sobre todo vamos a hablar de eso. De mitología nórdica y mitología griega. Buenas representaciones, malas representaciones. Representaciones regulares. Explayarnos, no sé si quería hablar tú de mitología. ¿Sabes algo de mitología? ¿O estás aquí Poco. por poner la cara nomás? Pongo la cara, no quiero ganar dinero. No. Me parece correcto. Yo por lo menos me puedo explayar un poco más sobre mitología, algo sé. Me gusta mucho la mitología, así que me defiendo un poco. Sobre todo nórdica y griega, como ya lo dije. Así que habrá que empezar. Espero que lo disfruten y quédense, malditos. Así que vamos a empezar con las buenas representaciones de la mitología. Y yo creo que vamos a hablar del juego mitológico más importante, que sería... Dante sin ¡Ah! Se le creyó los culos. Yo voy a decir Assassin's Creed. Mario Odyssey. Oye, pero debería ser una mitología del reino del champiñón. ¿No? Técnicamente no. Porque hasta donde yo sé no hay dioses ni nada de eso. Pero si Mario Bueno, mira, Mario es un fontanero que mató a una tortuga gigante en múltiples ocasiones, así que me parece bastante divino. No, pero vamos a hablar de el dios de la guerra más conocido, God of War. Te iba a decir Spartan Total Warrior y me acaba de venir a la cabeza. No alcanza a decirlo antes que tú. No, pero vamos a hablar de God of War, que yo creo que es el juego sobre mitología más importante. Supongo. La verdad es que sí, porque fueron, o sea, en esa época de los juegos de Play 2 siempre, o sea, en general, en esos años como el 2003, 2004, ¿no? Creo que God of War salió en 2005. O sea, más o menos como en ese rango de años, como que los juegos estaban como pensados para ser como quizás como family friendly o no ser como tan apegados a una wea como... O sea, me refiero a que no eran como... ¿Cómo lo podríamos decir? No sé si family friendly es la No, palabra, no. pero... Eran como... No sé si...
como animados, algo así, porque yo sentía que, No tan, que hubo, que hubo- no tan realista. puede ser. Sí, eso yo creo que es lo mejor. Porque antes, claro, pues, conocíamos buenos como Mario, Sony, Pac-Man, y ya después, por ejemplo, ahora en 2020 tenía los buenos de The Last of Us, tenía Kratos, y es como que Ya, pero fuera Bueno, te iba a decir Resident Evil, pero también tampoco era como la norma hacer juegos así. Igual es verdad. Exacto, a eso, claro, que había Existía, un poquito claro, juegos existía que... Resident Evil, existía Silent Hill, pero no era lo típico. Exacto, no eran... O al menos no, aunque sí fueron juegos populares. Existía Crash, existía Spyro, existía Super Mario, existía Hugo. Yo siempre me acuerdo de Hugo. De Tombi, pocos se acuerdan de Tombi, aguante Tombi. Pero en sí no era tanto la norma. Era Claro, más, como que... era más como que querían acercarse a eso, pero todavía no estaban preparados. Porque si bien yo creo que el mayor acercamiento fue el Resident Evil de GameCube a lo que querían hacer, como en el sentido de juegos más realistas, en el sentido de gráficos, no en el sentido de trama, en gráficos. Y ya con la Play 2 sí que se alcanzó bastante, porque la mayoría de juegos populares son como más... dejaron de lado un poco el gráfico cartoon Es claro. y lo pasaron más a unas gráficas más reales, con gente real. Aunque ya existía Legend of Zelda, por ejemplo, pero era más cartoon que realista aún así. Pero por ejemplo en la Play 2 ya teníamos juegos como GTA San Andreas, Shadow of the Colossus, teníamos juegos como... Acabo de quedar en blanco. Pero en general como que se expandió o se empezó a generalizar de a poco el hacer juegos como más realistas, como más desapegados a lo que uno conocía antes de las generaciones anteriores como videojuegos. Entonces, claro, uno de esos exponentes fue God of War, que fue, aparte de ser realista, fue un juego que está fuera de todo... era la excepción a la regla, porque sobre todo tenía un argumento que antes de ese creo que solo se había explorado una vez con el Kid Icarus, que era la mitología. La mitología no se había explorado tanto antes. Llegó God of War y reventó. Era un juego full mitológico, desde el protagonista, que Kratos es un protagonista mitológico real, hasta los jefes, las criaturas, la ambientación, todo. Todo basado en pura mitología griega. Y hablando de buenas representaciones, ya que estamos, yo creo que el mejor ejemplo de una buena representación de la mitología es el propio jefe final de God of War 1, que es Ares. Quitando el diseño, ya que el diseño de Ares siempre ha ido variando, muchos artistas lo han dibujado de formas muy diferentes. Ares yo creo que es una de las mejores representaciones en God of War. Es el dios de la guerra, literalmente está introducido en una guerra, fue quien le dio la bendición, por decirlo así, a Kratos para poder seguir peleando, aunque al final lo condena, pero eso al final lo engañó, pero dentro de todo representa lo que tiene que representar el dios de la guerra, que es un dios imponente, un dios devastador, un dios brutal, porque Ares en la mitología griega existían dos dioses de la guerra, Atenea y Ares. Atenea era la guerra estratégica, por así decirlo. Era diosa de la sabiduría más que de la guerra, pero representaba la guerra estratégica, representaba la burocracia, representaba todo ese lado que no tiene que ver tanto con el combate en sí. En cambio, Ares era la representación de la brutalidad en la guerra, de la muerte, de la desolación, de la destrucción en el campo de combate. Yo creo que la mejor representación que se pudo haber hecho es un señor gigante con cabellos de fuego destruyendo ciudades en medio de literalmente una guerra, porque uno cuando se encuentra la primera vez cara a cara con Ares, se ve de fondo gente matándose,
dos bandos y Ares destruyendo. Yo creo que la mejor representación que hay en God of War es esa, Ares como dios de la guerra. Por lo menos de God of War 1. Y ya está, eso. Quería explayarme un rato. Mm. Yo estaba pensando en qué personaje, aparte de Kratos, estaba bien representado. Me puse a pensar sobre, por ejemplo, en- o sea, no en uno específico, sino en la historia que tomaron para hacer a Kratos. Ya. Porque, claro, Kratos es un personaje real en la mitología griega. Y igual es una pega grande hacer un personaje nuevo en sentido de que el Kratos que conocíamos en la mitología griega no hace lo que hace en el juego. Ujú. Eh, lo que lo que hace en el juego como que uno se lo atribuye ciertas cosas a Heracles. Sí, de hecho sí. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, ya saltando de juego de God of War 1 al 2, en God of War 2 Kratos es el que mata a Prometeo. Ujú, Y en la mitología griega, en la real, Kratos es el que encadena a Prometeo. ujú. Ya, ese era el paréntesis que quería hacer. O sea, hay ciertas diferencias entre el Kratos de la mitología y el Kratos del videojuego. Está bien representado porque Kratos, tanto en la mitología como en el videojuego, es un guerrero. Pero aún así, aun siendo una buena representación, ya que querían contar una historia propia del videojuego, Ujú. obviamente se tenían que hacer esos cambios. Y claro, la verdad es que a la, fue como una decisión inteligente y lo manejaron súper bien porque si hubiera sido algo que hubiera roto varias como esquemas de lo que conocíamos como la mitología griega, quizás no hubiera sido como tan exitoso o no hubiera tenido hubiera tenido más retractores acerca de por qué cambiaron esta cosa en la mitología y cosas así. Pero ellos supieron como encajar bien al personaje de Kratos, poniéndole situaciones que normalmente hicieron otros personajes en la mitología, como para ir formando a este personaje. Que, que claro, pues ahora, por ejemplo, los pequeños o las personas que están jóvenes que están ahora conociendo a Kratos, quizás piensen que Kratos hizo esas cosas en la mitología griega. O sea, o quizás no lo conocen. O no saben, o piensan que Kratos, no sé, pues es full ficticio. Bueno, yo creo que la mayoría de gente joven que va a conocer a Kratos lo va a conocer por el nuevo, por el nórdico. Yo creo Claro. que como la gente joven ya, los más jóvenes, los más niños, yo creo que van a quedar con el tema de que Kratos es un personaje nórdico, siendo que Ujú. realmente es un personaje griego. Aunque en el nuevo God of War hayan referencias al pasado griego de Kratos, como la escena de... no recuerdo en qué zona están, pero que aparece Zeus, o cuando Mimir... ¿En el Helheim no aparece Zeus? sí, en el Helheim, en el Helheim. Cuando aparece Zeus, cuando Mimir habla de que él realmente es el fantasma de Esparta y cosas así. Ujú. Yo creo que la gente joven se va a quedar más con que es un personaje nórdico, siendo que... Bueno, también, viéndolo desde otro punto de vista, esto puede servir más como un trampolín, en el que Ujú. la gente conozca a Kratos y quizás haya personas jóvenes, que fue como lo que me pasó a mí, por ejemplo, que busque quién es Kratos, se investigue quién es Kratos realmente y termine llegando a la historia griega. Claro. Sí. A, a lo que. A lo que va el punto es que el trabajo que hicieron con el personaje fue muy bueno. Porque básicamente crearon un personaje, como dije antes, con cualidades que otros poseían, sin pasar a llevar, por ejemplo, algún suceso importante o cosas de la mitología en sí. Y, y claro, pues eso mismo se fue llevando ahora al plan nórdico y claro, la gente quizás, no sé, quizás se confunda o algo y piense que que cosas que haga el personaje las hizo en verdad. O que
Ay, ¿qué punto iba a tocar? Sobre el... Etiqueta en blanco. Eso es. Bien. El... Es que no sé a qué iba a qué punto iba a llegar, pero... Bueno, la cuestión es que el personaje de Kratos va a ir como va a ir evolucionando dependiendo de que le vayan metiendo o el protagonista o el protagonismo que le vayan dando en los sucesos. Por ejemplo, ahora Kratos va a aparecer en el Ragnarok, siendo que no pinta nada ahí. Y quizás sea el que produzca el Ragnarok. Entonces, de hecho, no sé si ya lo produjo. No sé si por Sí, matar ya lo produjo. Ya empezó. Ya empezó. El Entonces- Ragnarok empieza con la muerte de Baldur. ¡Pum! Spoiler del primer juego. También salió en 2018. ¿No? Sí, un juego de hace 2 años. Yo creo que ya da igual. Eh, y claro, pues a lo que voy es que supieron llevar desde el principio, o tenían una idea desde el principio que Kratos fuera un personaje importante, pero importante como en su propia forma, sin pasar a llevar claro nada. Porque quizás van a editar algunas cosas o que modificaron algo, pero no influyó en nada y en el juego se nota que es como un aporte y se nota como que en verdad hubiera pasado en la mitología escrita. Uno, por ejemplo, ve el juego y uno, por ejemplo, sin saber nada de la mitología, uno ve el juego y tú te puedes creer que eso podría haber pasado en la mitología escrita. Entonces eso fue... Se nota como el cariño que le tuvieron al juego y al Y al personaje personaje, sobre todo. para lograr eso. Y más teniendo en cuenta que en esa época juegos así no se hacían. Pues entonces referencias o cosas no tenían nada. De hecho, a mí siempre me ha extrañado que se haya elegido a Kratos como el personaje Ujú. principal. Y de hecho... Y no a Heracles, por ejemplo, o Ujú. a algún otro héroe griego, yo que sé, Aquiles, no sé. Algún otro héroe griego más conocido. Kratos no es conocido para nada. Ujú. La figura de Kratos no... O sea, si indagas, si investigas mucho sobre mitología Va a griega, salir. aparece, pero no llegas directamente buscando... No es algo superficial, no es algo banal de la mitología griega. Kratos es bastante poco conocido, no tanto como Heracles, no tanto como Aquiles. Siempre me extrañó que Kratos sea el protagonista. Lo encuentro una decisión espectacular, Ujú. pero no sé, me extrañó siempre. Y lo mismo pasó cuando la gente preguntaba quién iba a ser el hijo de Kratos. Pues si iba a ser un personaje completamente nuevo o si iba a tener alguna referencia a otra persona. Pues claro, pues tomaron otro personaje. A ver, técnicamente Atreus es un personaje nuevo. O sea, nuevo, pero claro, Hasta que llega el final del juego, Atreus es un personaje ha sido- nuevo. claro. No, pero me refiero al misticismo que tenía la gente. Ujú. Y claro, pues, al revelar que el cabro se iba a llamar Atreus, como que la gente que conocía la mitología sabe que, no sé si Atreus, creo que también es un... Atreus, sí, creo que sí. Creo que también está en la mitología... No lo recuerdo, debería buscarlo. Pero no recuerdo bien si Atreus era un personaje mitológico. O sea, en la mitología griega del juego, Kratos le pone el nombre por un guerrero que él conocía. Ujú, sí. Pero... Atreus era un guerrero. Voy a buscarlo, permiso. Sigue hablando. Y claro, pues esas decisiones de tratar de agarrar como personajes que la gente no conoce, como para poder desarrollarlo y todo, eh, es bastante bueno porque se nota la dedicación que tienen para crear un mundo, entre comillas, nuevo, basado en algo que existe. Es una combinación bastante rara porque hay muchas cosas que no pasan y muchas cosas que pasan. Y al combinarlas de una buena forma hacen que la historia sea una historia buena, po. Ya, aquí lo acabo de encontrar. Era un rey de la mitología griega. Era el padre de Agamenón,
Que Agamenón también es un nombre que suele aparecer cuando uno investiga mitología griega. Sí, Atreus es un personaje mitológico. Entonces, eh, claro, pues se nota que la mayoría de los personajes del juego, tanto en cuestión de desarrollo, están bien hechos. Están... Y se nota que los desarrolladores, por ejemplo, investigaron, ¿cachai? Le pusieron cariño al juego y todo el tema. Por eso fue una revolución el juego. Pues, sí. Cuando... uno por título no lo conocía. Uno God of War, en esa época, cuando uno era cabro chico, uno no lo conocía. Uno tenía que jugar el juego para cachar de verdad que era la mitología griega y toda la cuestión. ¿Cachai? Ahora, por ejemplo, no, pues ahora a un cabro chico le decís, yo conocí God of War, claro, lo va a conocer por todos lados. Entonces, claro, pues habérsela jugado, haber hecho un juego mitológico en esa época era complicado, pues no tenía ninguna otra fuente en que basarte. Pues. De hecho, muchos juegos mitológicos de ahora se basan en God of War para hacer juegos. Pues. Es que eso es el primero que tomó la mitología como un... Bueno, el primero que... no que tomó la mitología, sino el primero que triunfó tomando la mitología como argumento principal. Exacto. Después cuando hablemos de las malas representaciones quiero hablar de algo del God of War nuevo. Pasemos el tiro al llano. No, porque... No, pero todavía no. Quiero hablar un poco de... A ver, buenas representaciones. ¿Qué otra buena representación hay en...? Yo creo que Hellblade... Hablemos de Hellblade un rato, que me gusta ese juego. Me gusta. Creo que te he dejado en claro que me gusta un poco ese juego. No es para nada uno de mis juegos favoritos de la vida, pero... Yo creo que Hellblade tiene una de las mejores representaciones de lo que es... Aunque el juego en sí no se basa en su totalidad en la mitología, yo creo que es de las mejores representaciones que he visto, sobre todo de Helheim, del infierno nórdico. Y no solo de Helheim, por ejemplo, se toman nombres, se toman figuras de la mitología nórdica que no se toman mucho en cuenta. Por ejemplo Surt, que es el titán del fuego, que sí, que Surt es un nombre muy importante en la mitología nórdica, es el líder de los gigantes del fuego, y en el Ragnarok destroza. O sea, en el Ragnarok su movimiento final es con su espada quemar el Yggdrasil. O sea, es un nombre muy importante. Pero quitándolo como... O sea, está en Hellblade y es un villano de Thor. De Marvel. Exacto. Creo que esas son como las mayores representaciones de Surt que hay. Pero por ejemplo, Surt como titán del fuego, como gigante del fuego en Hellblade, es un personaje que está hecho y está puesto en el juego para que sientas el agobio y el miedo al fuego. Es... Bueno, spoiler de la historia. Bueno, spoiler no tanto tampoco, pero... no tanto spoiler porque realmente es más rebuscado y la historia de Hellblade se deja mucho a la interpretación. Pero Surt, para mí, en mi interpretación, es el miedo que Senua le tomó al fuego y el trauma que Senua tiene al fuego después de haber llegado del bosque y ver su aldea quemada. Eso es lo que debería ser un gigante de fuego. Eso es lo que debería representar una deidad representante del fuego. Al menos como lo es Surt. Porque, por ejemplo, Hefesto también es un dios del fuego. Pero Hefesto está más basado en el concepto de la forja. Crear armas, crear diferentes tipos de mecanismos. Ahí es donde entra el fuego en Hefesto. O Helios, que es la representación del sol y por lo tanto también del fuego. Pero Surt es brutalidad, es la brutalidad del fuego, es la desolación que puede dejar el fuego. Y en Hellblade se representa muy bien tomando en cuenta el trauma de Senua hacia el fuego después de haber quemado su aldea. Ya estamos hablando de buenas representaciones, así que tenía que meter a Surt. ¿Qué más? Jueguen Hellblade, cabrón. Sí, jueguen Hellblade, por favor, jueguen Hellblade. Hellblade es hermoso. Hellblade es amor a la industria. Pasemos a God of War otra vez. Bueno, y claro, si uno está hablando de mitología en los videojuegos, claro,
Es que God of War es el mayor representante de la indudablemente va mitología. a salir siempre. Bueno, actualmente, este último año también Hades, pero no he jugado mucho Hades, así que no puedo decir mucho tampoco. Me encanta la representación que se tiene del inframundo, pero no puedo hablar mucho de Hades, quitando el aspecto físico que le dan a algunos dioses, como por ejemplo Ares. Por ejemplo, Ares, no. Por ejemplo, Pero que Ares, una mala, Poseidón. que le hicieron a Poseidón. Poseidón debería ser. A ver, el, el estándar para hacer a Poseidón en la ficción debería ser Jason Momoa. Es el mejor Poseidón de la vida. Sí, Jason Momoa es Poseidón reencarnado. No, pero quitando el aspecto físico de algunos dioses que me encantan, como Ares, como Dionisio está muy bien representado, Hermes está muy bien representado, Nyx, Zeus, bueno, Zeus lo representan igual en todos lados. Igual. Zeus es igual en todos lados. Pero es que hablando de mitología es ineludible hablar sobre God of War. God of War es el mayor exponente de mitología en el mundo de los videojuegos, así que De hecho, siempre se cae en God of War. hablando de hecho, en la historia del segundo God of War, la adaptación que hicieron en la historia. ¿Me podéis creer que el segundo God of War es el que más veces me he pasado y a la vez el que menos me acuerdo? El que menos me acuerdo. Bueno, el 3 no lo he jugado tanto, pero al menos me acuerdo de algunas cosas. Es que el 2 no me acuerdo tanto. Es que el 2 es como una travesía como muy larga. No sé, es como. No es como un juego largo. Tengo flashbacks del juego. Tengo a los caballos. Uh-huh. Tengo al del martillo. Al bárbaro. Sí, al bárbaro del martillo. A Ícaro. Uh-huh. ¿Ícaro del segundo? Sí. Recuerdo a Ícaro, la pelea contra las hermanas del destino. Y ni siquiera contra las tres, me acuerdo de la gorda. Y la pelea final. Ah, bueno, y el principio, que es la pelea contra la estatua. Uh-huh. ¿Qué más aparece en God of War 2? En God of War 2 creo que aparece un. Es que no me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo tanto de ese juego. Me acuerdo del largo, pero no creo que esas 5 secuencias que acabo de decir sean todo el juego. No, porque lo que voy yo que, claro, en el segundo es una travesía muy grandota, porque viajáis mucho, no es como, por ejemplo, el 3 que se basa en el Olimpo, en solamente Sí, el es solo el Olimpo, claro. Desde lo más bajo, que es el inframundo, hasta que llega, hasta que sube hasta el Olimpo. Es literalmente una escalada. Entonces, claro, porque uno va desde la. El 1, por ejemplo, se basa más en el templo de Pandora. Uh-huh. El 1, casi la totalidad del 1 es el templo de Pandora, por ejemplo. Pero del 2 Es mucho. es mucho. Porque pasáis de una ciudad, pasáis al. O sea, empiezas en Creta. Uh-huh. Recuerdo que empiezas en Creta peleando contra la estatua. Luego vas a otra ciudad, que es la que está en la montaña, ¿puede ser? ¿O no? Pasamos de Creta, ¿sí? te subí al Pegaso y vais con Tifón. ¡Buah, Tifón! Es verdad que Tifón es de... Luego quiero hablar mucho de Tifón. Pasáis de Tifón pasáis de nuevo al caballo y del caballo pasáis a otra ciudad, donde están los caballos grandotes. Ah, eso estaba obviando. Las secuencias del Pegaso. Unir las dos ciudades. Y llegáis a la isla del destino, ¿puede ser? Llegáis al donde el bárbaro y después llegáis, claro, pues, donde está la medusa guatona. Ah, ¿verdad? ¿Cómo La se llama? medusa. Tío, ¿cómo se llama esa medusa? No era Equidna. No, Era. ¿Lamia tampoco? ¿Cómo se llamaba esa gorgona? ¿Cómo se llama esta señora? Gorda. Seguro que no era Equidna. No, era. Es que viendo lo que le hicieron al pobre Tifón, no me extrañaría que la medusa gorda sea Equidna, weón. No, creo que Kidna sale en el Ascension, en el modo online, creo. Ascension donde era una medusa, pero gigante. Mira, Ascension para mí no existe. Vamos a buscar medusa guatona. Va a salir al tiro. Sí, por favor. Te lo juro que no me acuerdo de qué me. De cómo se llama. ¿Cómo se llama esta señora? Kratos versus la medusa guatona. Yo creo que decía ahí.
señora, ¿cómo se llama? No era la mía, seguro. Euriale, po. Euriale. Euriale, es. Euriale, ¿verdad? Eh, Había olvidado esa pelea por completo. Después de eso, viene creo que viene el templo de Poseidón, creo. ¿Cómo que el templo de Poseidón? Creo Ese es el primero. No, es una cuestión donde hay... Ah, la del parkour. Sí, ¿Puede ser? No, donde hay mucha agua y tienes que ir colgándote por guas por la... Bueno, dile colgarse, dile parkour, dile Tarzán. Ese, ya, sí me acuerdo. O sea, antes de, por ejemplo... Es que en el 1 también está el templo de Poseidón, por eso me estaba confundiendo. ¿Cuántos templos tiene ese señor? Por ejemplo, antes del bárbaro, ¿se pelea a Prometeo? Sí. ¿Lo cuelga? En la montaña donde está el tifón. Y se pitea a otro weón. Hay un weón que lo cuelga. ¿Cómo se llama? Es un weón que tiene una onda y tiene un escudo y se hace invisible. Que tiene una onda, un escudo y se hace invisible. Me perdiste. ¿Cómo se llama? Me perdiste totalmente. Claro, ¿cómo se llama? Pónganlo en los comentarios. Me perdiste completamente. ¿Cómo se llama? Que tiene una onda y se hace invisible. Lo voy a poner que tiene una onda y se hace invisible. David y Goliat, no sé. ¿Cómo se llama? Que estaba buscando que estaba buscando una audiencia con las hermanas de Tino como para rescatar a su... Es que yo a su recuerdo... querida. Algo así recuerdo. Bueno, si eso debería ser Orfeo. Pero no creo que Orfeo tenga una onda y se haga invisible. O sea, Orfeo en la mitología era un bardo. Cacha, y de hecho el God of War 2 creo que es el God of War con más... Sí, eso me acuerdo, que tenía un montón de jefes. Me Me acuerdo de Atlas. Perseo, po. Perseo. Ah, ¿era Perseo? Perseo. Borré esa pelea de mi memoria, pero Perseo. completamente. Síndrome postraumático, yo creo. Después, o sea, matáis a Uriales, salís de Uriales y peleáis con el Cerbero que le sacáis el vellocino de oro. Sí, eso me acuerdo. ¿Qué más? Eso me acuerdo. Después pasáis... termináis toda esa zona y llegáis al puente Te donde juro está Ícaro. Te lo juro, me acabáis de decir que es Perseo y todavía ni me acuerdo de cómo es la pelea. No me acuerdo de nada de esa pelea. El God of War 2 me lo he pasado como 4 veces, yo creo, pero te lo juro, no me acuerdo de esa pelea. Dejen un like si quieren que te van a con gameplay de God of War. No, gracias. Y me encanta God of War, pero... Ya después pasáis esa zona y llegáis ya a Ícaro. Sí, ahí que no me acuerdo. Ahí después te encontráis con Atlas. Sí, después te encontré con Atlas. De Atlas me acuerdo. Que su misión es sostener el mundo y tampoco se preocupa mucho de la cosa. Tampoco se preocupa mucho de cómo está la... Después subí, pasáis todas esas cosas donde está lleno de Aunque gigantes bueno. y trampa. Pequeño paréntesis, depende de la versión. Porque Atlas, en algunas versiones sostiene el mundo y en otras versiones sostiene el cielo. ¿Sí, po? Cuidado. Ojo. ¿Eso es físicamente imposible o no? ¿El cielo? De cualquiera de las dos formas es físicamente imposible. No, pero me refiero a que, el cielo pasaréis cagando para arriba, ¿o no? Bueno, en la mitología era como una bóveda de cristal que había en el cielo. Por eso se decía que Tifón alcanzaba las estrellas. Es imposible alcanzar las estrellas. Pero claro, Tifón era tan grande que alcanzaba el límite de la bóveda. Pasáis eso, te enfrentáis al último espartano, que era el general que te encontráis antes de subirte a Pegaso en la primera parte. ¿Ya? Lo matáis. Después pasáis toda esa zona. Están los... Cuatro veces me pasé ese juego. Como pasáis 4 toda veces. esa zona donde están estos como sabios, para que lean la cuestión y sí. se baje el puente y todo. Después, antes de que se abra el puente, te enfrentáis al Kraken. Aparece el Kraken, donde mejoráis la furia espartana. No, la furia de los titanes. Ah, ya, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Y lo estampáis con el puente. Sí, no, sí, algo me acuerdo de esa pelea. Después te subí al Fénix y llegáis a la hermana y pasa toda esa agua de la hermana. ¿Cómo que el Fénix? Sí, pues, te subí al Fénix para llegar a la esta donde está el... ¿Qué Fénix? ¿Hay un Fénix? ¿Hay un Fénix? ¿O no? No sé si es el mismo Fénix que hay. De hecho, en la parte antes del Kraken... ¿Qué mismo Fénix? ¿Despertáis un Fénix? Abajito. Donde todo está el Fénix. Ah, ya me acuerdo.
No sé si es el mismo, pero hay una vez Sí, sí, culia sí, sí, gigante para llegar Sí, al lado sí, donde está la ya me hermana. acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Donde está la hermana y pasáis el templo, matáis a la hermana, te mandan al pasado, peleáis con la fea, Ujú. después llegáis al presente, Ajá. peleáis con la bonita, estampáis a la bonita con la fea, rompí el vidrio y pasáis a la guatona. Listo. Y peleé con Zeus. Y peleáis con Zeus. Y te pitáis a Atenea. Atenea. Ahora no necesitan ver ninguna cagada de gameplay porque les conté toda la web. Te lo juro, hasta el momento todavía ni me acuerdo, todavía no me acuerdo de Perseo. ¿Cómo no? Pero Perseo. Te juro que no me acuerdo de Perseo. Un grande Perseo, el hombre invisible, weón. Ni puta idea. O sea, tú me decís un weón con una onda que se hace invisible. Y lo que menos me imagino es Perseo. Quizás invisible que te pone como un casquito. O sea, estamos hablando de Perseo. Perseo, el señor que mató a Medusa. Perseo, el tipo que con el escudo de Atenea logró matar a Medusa. Y me estáis diciendo que tiene una onda y se hace invisible. Bueno, mira, hablando de representaciones que no tienen nada que ver con la mitología. Pobre Perseo. O sea, estamos hablando del tipo que fue con una espada y el escudo de Atenea a matar a Medusa. Y tiene una onda y se hace invisible. Me encanta este juego. Me encanta esta saga. Me acabo de acordar de la pelea que hay encima de los caballos. Ah, sí, eso me faltó. ¿Cómo se llama ese weón? No me acuerdo, pero me acordé de esa pelea. ¿Te imaginas que es Perseo o no? No, ¿Cómo se llama? no, eso no me pasó. Oh, se olvidó. Eh. ¿Nadie se acuerda de ese weón? Alric, ¿no? No, Alric es el bárbaro. Eduardo Elric. Alric. El rey bárbaro es Alric. ¿Cómo se llama, weón? Weón, ni siquiera aparece, weón. No, Teseo, po, weón. Teseo. Teseo. Era Teseo. Teseo, el que mató al Minotauro. Cuidado. Teseo, pues se lo pincho, saldrá Teseo, po, weón. Teseo es, po, weón. Este weón, ese, claro, ¿dónde está? Teseo, voy a poner la foto ahí. Ahí. Después en edición pongo la foto. Teseo. Ahí, pues te cambio la pega, ahí está, cabrón. Ahí está Teseo. Se ve mejor si la pongo yo, pero El que, bueno. el que tiene la Teseo. lanza y Sí, saca, sí, de hecho sí, saca sí. Minotauro en la pelea. Sí, pues, sí, eso es lo que. Invoca Minotauros. El señor que mató al Minotauro. Invoca Minotauros. Cuidado. El rey de los Minotauros en God of War. Ya no sé si estamos hablando de buena representación o de mala, weón. Me metiste a Perseo y a Teseo y ya me perdí. En general son como... Ya se me fue el tema. Son tantos, weón. Buena representación yo creo que Atlas. Porque Atlas no hace nada. O aparte de darte el poder de hacer terremotos con los puños. Y te hace como un limón así en los dedos. Sí. O sea, no hace nada. El tipo se preocupa de sostener el mundo. No tiene tiempo para problemas ese Sí. señor. Suficiente tiene con tener que sostener el planeta Tierra. En el Chase of Olympus ya tuvo mucho, ya se como que perdió ahí y se amurró. No va a salir en el 2. Y no sale. De hecho, ni siquiera salen. De hecho, fuera de hueveo, me gusta la representación de Atlas en el juego. Más que la de Tifón. Mira, voy a cambiar el título aquí porque quiero hablar de Tifón, man. Buenas representaciones, pon la toy. No pongáis mala, ponen tifón. Voy a poner. Eso iba a poner Tifón. Tifón como sinónimo de mala representación de los videojuegos. Tifón. En grande. Pequeño resumen de la historia de Tifón. Estos buenos agarraron los remolinos que hacen en el agua y hicieron este personaje. Listo. ¿Cómo? Ah, ya. Pequeño resumen de la historia de Tifón en la mitología griega. Tifón es azul, es un pitufo, gigante. Sí, que tira viento. Que sopla muy fuerte. Y que tiene un arco en el ojo. Es que no puede ser. Bueno. En paréntesis, hasta el lobo de los tres chanchitos es como está mejor representado en cuestión de soplar, weón. Yo creo que no querían representar a Tifón. Yo creo que querían ser el lobo de los tres cerditos. No vas a hacer. Ya, ahora en serio. Lo único similar que hay entre Tifón de God of War y Tifón de la realidad, bueno, de la mitología, hay dos cosas. Que el Tifón de la mitología sí crea vientos huracanados, sí es capaz de crear huracanes, y el Tifón de la mitología también lo encierran debajo de una montaña, específicamente el volcán Etna. Así que si estalla en algún momento el volcán Etna, ya saben por qué fue.
Tifón se enojó. Breve resumen de la historia de Tifón. Gea, Gaia, Terra, como quieran decirle, la titánide de la Tierra, se enoja con los dioses. Está muy enojada con los dioses porque dichos dioses encerraron a sus hijos en el Tártaro. Sus hijos Cronos y el resto de titanes. No recuerdo el nombre de los hermanos de Cronos. Creo que eran Cronos. Buah, no me acuerdo. Las lunas de Júpiter. Es que tienen el nombre. Las lunas de Júpiter tienen el nombre de los. Por eso no, ahora no me acuerdo. La cosa es que. Sé que hay uno que se llama Océano, pero esto es lo que me acuerdo. ¿A qué no? Adivina de qué es ese titán. ¿El océano? No, del fuego. Sí, es del océano. Me acuerdo de Hyperion, que era el titán del sol. Eso bueno es de Borderlands. También. Hyperion, el titán del sol, Océano, el titán del mar. Cronos, el del tiempo. Y ya está, no me acuerdo del resto. Japeto. ¿Cómo es posible que el dios del tiempo no sea el único en toda la historia de la multimedia que no pueda viajar en el tiempo? No tengo idea. Pudo Loki puede viajar en el tiempo y Cronos. McFly, no este weón que es el dios del tiempo, me cago en la puta. Bueno, Loki, dios del engaño, viaja en el tiempo. Ya, sigamos con la historia. Zeus y sus hermanitos, sus hermanos, porque Zeus es el menor, le ganan a los titanes y los encierran en el Tártaro. Así como un resumen rápido de la titanomaquia. Gea, Gaia, Terra, como se llame, se enoja con Zeus. Está muy emputecida con Zeus. Y Gaia, con el amor de Tártaro, que Tártaro, aparte de ser el nivel inferior al inframundo, también era una deidad. O sea, también era un titán llamado Tártaro. No sabía. No tenía idea. Culo enorme, qué wey. Bueno, a ver, no era una deidad, pero era como un sitio vivo. El Tártaro era como un sitio que estaba vivo. Así que Terra, Gaia, Gea, con el amor de Tártaro y con la ayuda de Afrodita, crean a Tifón. Tifón es un ser precioso. Es azul. Es un ser que no tiene nada que ver con God of War 2. Nada. Lo único que tiene que ver es que es grande. Pero, bueno, Tifón es un tipo. Desde cintura para arriba es un ser humano. Desde cintura para abajo son serpientes. Tiene el meo serpiente. Literalmente son serpientes. En las manos no tiene dedos, sino que tiene dragones. Escupe fuego, tiene alas y es tan alto que es capaz de alcanzar las estrellas. Tifón llega al Olimpo, destruye las murallas creadas por Hefesto. Los dioses se acobardan, huyen a Egipto y, según la versión, los que se quedan a pelear son o Zeus o Atenea. ¿Qué pasa? Zeus... Bueno, en la versión de Atenea Zeus vuelve a pelear, vuelve de Egipto a pelear, y en la versión de Zeus no tiene por qué volver de Egipto si nunca se fue. Obviamente. La cosa es que Zeus pierde. Lo desgarran, le arrancan los tendones y lo encierran. Tifón encierra a Zeus y pasados los años, Hermes, dios de los mensajeros, o el mensajero del Olimpo, dios de los ladrones también, y uno de los pocos dioses capaz de entrar al inframundo y salir a voluntad. No sé por qué me acordé del cartero del Chavo del Ocho. Bueno, ya. El dios del los carteros le bueno, da igual. Hermes y Pan, otro dios que no recuerdo de qué es dios, pero da igual. Del pan. Crean un plan para liberar a Zeus. El plan consiste en ir a hablar con las Moiras. Las Moiras le dicen a Tifón que hay un árbol, creo que es en el jardín de las Hespérides. No recuerdo bien. Pero hay un árbol cuyo fruto supuestamente lo va a hacer más fuerte. Tifón se come el fruto y en lugar de hacerlo más fuerte, se envenena. Y a débil logran curar a Zeus y Zeus lo revienta. Le da con rayos hasta por donde puede.
al momento de derrotar a Tifón, lo encierra debajo del volcán Etna en Italia. ¿Está en Italia? Sí, está en Italia. En Sicilia. O sea, Kratos viajó a Italia. Sí. Meo pique que se pegó, hermano. Hermano, viajáis en Pegaso, weón. ¿Qué esperáis? Bueno, contarle que sin te hagas la vuelta y tal, la weá. No me extrañaría que se haya pegado. ¿Qué tiene de tifón el tifón de God of War 2? Está debajo está debajo de una montaña y crea vientos fuertes. Sopla muy fuerte. Yo no tengo nada más que decir. ¿Qué le hicieron al pobre tifón? A ver, había que nerfearlo. Había que nerfearlo, eso es verdad. Pero no sé. Mínimo, que te escupa fuego. De hecho, Tifón hubiera sido un... Hubiera sido un jefe espectacular. Y hubiera sido el... Porque si estos tenían planeado en usar otra mitología, Tifón podría haber sido el puente entre... O sea, la causa para... para que Kratos fuera a Egipto. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, técnicamente sí. Pero bueno. Ahora no sabemos si un personaje puede tomar el rol de Tifón para que pase eso. A ver, lo más cercano a Tifón que hay en la nórdica... Creo que no hay nada. Creo que así como en nivel de poder sería Surt. Porque el tipo al final del Ragnarok con la espada quema el Yggdrasil. Y lo que conlleva a quemar los 9 mundos. Claro, porque uno se pone a pensar que si estos buenos tienen planeado poner más mitología, quizás lo que pasó con Tifón, quizás lo quieran representar en la nórdica. Porque quizás los buenos dijeron, ya estamos haciendo la griega, con los 3 juegos no fue la raja, vamos a meter la nórdica porque, no sé, le encontramos como más pegada. Ahora, claro, si quieren meter otra, que quizás puede ser la egipcia, pueden que tomen esa es la cosa, ese suceso. Es que esa es la cosa, las 3 mitologías más famosas son la griega, la nórdica y la egipcia. Entonces, claro, como te digo, claro. Y las más famosas de entre esas 3 son la nórdica y la egipcia. Y la griega. Entonces, claro, quizás puedan tomar ese acontecimiento con Tifón y transformarlo y llevarlo al plan nórdico. Claro, no me suena descabellado tampoco que Odín le dé la pera y vaya y se vaya a Egipto porque se va a pitar el Yggdrasil o alguna cosa así, ¿cachai? ¿No? O que el mismo Kratos lo haga, ¿te imaginas? ¿No? Es que por lo que se ve, Kratos va a estar del bando de Loki. Ya mató a Balder. Entonces, no lo sé, pero... Bueno, a menos que le dé la weá y los quiera matar a todos, pero... Pero mira, cosas que pasan, supongo. Es Kratos, hay que quererlo como es. Y te quería hablar justamente, ya que estamos hablando de God of War, iba a hablar de otra representación que no me gusta en God of War de 2018. Tifón. Tifón. Tifón 2. Que es, para mí es el Tifón 2. No, pues no, porque Tifón ya es el título perfecto para los malos. Es que lo siento, pero aquí... Igual de malo que Tifón. Aquí Balder, para mí, igual de personalmente malo. Y subjetivamente, Balder el mundo. Balder. Oye, pero le falta la U, pues no saben la alfabeta, pues. Culeado gringo. Vete de mi hogar. Es como poner Kratos. Vete de mi hogar, por favor. Balder. ¿Qué pasa con Balder? Baldur para los buenos que no callan. Balder. ¿Qué pasa con Balder? Dime, pues, ¿qué pasa con Balder? Te estoy preguntando, ¿qué pasa con Balder? No sé. ¿Qué le hicieron al pobre Balder? No sé. Balder es como la weá más pacífica que hay. Balder es la weá más tierna que hay en la mitología nórdica. ¿Por qué? Ahora es como un pandillero, man. ¿Por qué? Ahora es como un pandillero. Balder es un pan de Dios. Balder es el personaje más tierno de la mitología nórdica. Que quiero ser como todo un... ¿Qué le hicieron? Es que ahora igual como que faltaría ver más por el lado de por qué fue a buscar a Kratos, ¿cachai? Porque quizás, no sé, quizás lo amenazaron. ¿Por qué Balder?
¿Por qué no, Claro. ¿por qué no Tyr? ¿Por qué no Vidar? Que son como más guerreros. Claro. ¿Por qué Balder? Que es como No lo sé. el dios pacífico, o por excelencia. A lo mejor es que, claro, pues eso es como más meterse como en la mente de los weones de por qué se lo eligieron, ¿Por weón. qué Balder? Porque O sea, quizás a ver, ya, está bien. Eligieron a Balder porque había que matarlo para desatar el Ragnarok, está claro. Ujú. Pero yo creo que había más formas. No sé. ¿Por qué Balder? Claro. Que no es tanto el hecho de que esté Balder en el juego, porque me encanta que esté Balder en el juego. Es la personalidad que le dieron a Balder. No sé, Balder. Porque sí, Balder es inmortal, y eso es verdad. Excepto por el muérdago. El muérdago es lo único que puede dañarlo. Breve historia sobre Balder. Balder es un hijo de Odín. Odín una noche tuvo un sueño, tipo Nostradamus, una profecía, de que iba a llegar el Ragnarok, que iba a ser por la muerte de Balder. Que por culpa de la muerte de Balder se iba a hacer el Ragnarok. Creo que no fue Odín, sino que fue Frigg, que es la esposa de Odín, que fue por todo el mundo pidiéndole a las cosas que juren a todo ser vivo, a las plantas, a todo, que les pidió jurar que no le iban a hacer daño a Balder. Se armó una fiesta porque los nórdicos eran fiesteros, le gustaba mucho la hidromiel, y se armó una fiesta y empezaron a... Balder les dijo que era inmortal y todo, y empezaron a probar. Empezaron a pegarle con armas, a arrojarle cosas, a ver qué pasaba, y no le pasaba nada. Loki se transformó, no recuerdo en qué, si era una mujer genérica o en alguien importante, no lo recuerdo bien. No tengo la historia muy fresca, pero se acerca a Frigg. Y le pregunta, ¿es cierto que todas las cosas y todos los seres juraron no dañar a Balder? Y Frigg le dice, no, le dice, excepto el muérdago. Porque considero que el muérdago es una planta demasiado noble como para dañar a alguien. Loki se va, Pero, weón. se acerca a Hod, o Hodder, Hodder, Joder. a Hodder, que era Ah, joder. a Hod, que es el hermano de Balder, el mejor arquero del Valhalla, es un dios ciego, del Valhalla, el mejor arquero de Asgard, sí, y es un dios ciego. Y Loki se le acerca y le da una flecha envuelta en muérdago para que le dispare a Balder. Claro, Hod no sabe que tiene muérdago. Le dispara a Balder y Balder muere. Y de ahí en adelante empiezan a ocurrir los sucesos que desatan el Ragnarok. Intentan revivir a Balder, viajan a Helheim. Hel le dice a... no recuerdo quién es el que viaja a Helheim, pero le dice que tiene que pedirle a todos los seres vivos que recen por Balder, pero hay una giganta que se cree que era Loki transformado, que le dice que no tiene por qué rezar por Balder si no lo conocía. Capturan a Loki, lo encadenan a una piedra con los intestinos de uno de sus hijos Rico. y con el veneno le ponen una serpiente para que le salpique veneno. Cada vez que le salpica el veneno, Loki grita de dolor, y cada vez que Loki grita se provoca un terremoto, y uno de esos terremotos es el que acaba liberando a Loki y explota el universo porque Loki está totalmente emputecido y empieza el desmadre. Y empieza el Ragnarok con los ejércitos de Helheim, con los gigantes del fuego. Thor pelea con Jormungandr. Estoy haciendo spoiler del God of War. Thor pelea con Jormungandr. Odín muere contra Fenrir. Vidar mata a Fenrir. Loki y Heimdall pelean, mueren los dos, etc. Surd hace que explote el universo y quema todo el Yggdrasil. Bueno, la cosa es que Balder nunca fue... me fui por las ramas, pero bueno. La cosa es que Balder sí era inmortal y sí bromeaba un poco con el tema de ser inmortal y de que nada lo podía dañar.
pero no era un pandillero, no era un tipo que anda así de... ¿Qué? Que tú no me vas a hacer nada, que no me vas a poder tocar, no me puedes hacer nada. No, él bromeaba con el tema, claro, como para no hacerlo. Ujú. Pero era como la cosa más noble que había en Asgard. De hecho, por eso me iba más por el lado de que quizás hubo un motivante que hiciera que Baldur se tomara esa Es raro, esa la actitud. personalidad es rara. No Porque sé. claro, pues si a él lo mandan a buscar a Kratos, quizás no haya, quizás, claro, pues quizás lo mandaron en vez de pensar, por ejemplo, de que fue por cuenta propia, porque creo que en el juego te dejan en claro que a Baldur lo mandan. Entonces no sé, pues Creo que sí, creo que te dicen que lo mandan. quizás no sé, por la amenaza o algo, pues hay que como cachar más o menos de dónde salió. Es que eso, Porque claro, es, que va eso a es ser, lo raro, que manden a Balder. porque claro, va a ser que Teniendo dioses, guerreros de verdad, como Thor, Ujú. como Tyr, dios de la guerra, como Vidar, Balder, no sé, Yo creo que incluso te diría que Heimdall, pero no yo sé. creo que lo eligieron por una cuestión más de jerarquía, por una cuestión de que, claro, pues estamos recién empezando, necesitamos un personaje que no sea A ver, como tan brígido, de nuevo, y ahora, y como que se obligaron a hacerle ese cambio de actitud a Balder como para que para fuera que el villano, funcione como un guerrero, claro. como para que fuera el Ahora, villano, una cosa. de nuevo, el argumento del por qué Balder aparece al principio y es el enemigo, el villano del juego, es obvio, es porque hay que matarlo para que el Ragnarok se desate. Ujú, Es la personalidad la que me choca, ujú. la que nunca, no sé, no me terminó de convencer. Al igual que el papel de Freya. Freya, bueno, aquí la ponen como la madre de Balder. Ujú. Eso es cuestionable, pero se entiende. Porque en la mitología nórdica no queda claro si Freya y Frigg, que es la esposa de Odín, son la misma persona. Muchas veces dentro de de la mitología se confunden las dos figuras y se llega a creer según la versión que son la misma. Así que ya, se deja pasar de que digan que Freya es la madre de Balder. Freya en este juego es una hechicera que parece que la desterraron de las de Asgard. Pareciera, no sé, es como... De hecho creo que, no sé si te dicen que la echaron, que la castigaron, que ella se fue por cuenta propia porque estaba en desacuerdo. No sé, pero no está en Asgard. A ver, también es normal. Freya, en la mitología nórdica hay dos categorías. Están los Vanir y los Así. Aesir. Los Vanir son los dioses primordiales que vienen antes de los Aesir, y los Aesir son los que ya todos conocemos, Odín, Thor, Loki, etc. Freya es un Vanir, es un dios primordial, no importa que no esté en Asgard. De hecho, ella puede viajar por todo, por donde quiera. Lo que a mí me choca con Freya es que la deja como, aun siendo un personaje principal, no se llega a ver la importancia, o más bien el poder que realmente tiene Freya. Estamos hablando de una diosa que según los nórdicos era capaz de encarar al mismísimo Odín. Era una diosa que cuando se enojaba incluso Odín se asustaba. Aquí se ve más como una madre... A ver, está claro, la madre de Balder, pero... Es como muy... débil. Como una madre sobreprotectora. Sí, pero es como muy débil, no sé, muy... Y solo se toma en cuenta su rol como hechicera. Buah, hablando de Freya, tengo que decir, a favor del juego me encanta cuando aparece Jormungandr al final. Cuando llaman a Jormungandr y aparece. De hecho, ahora viendo analizando un poco, eso es como de que como nerfeo que le hacen a estos personajes, tanto como con Tifón o como con Freya, o los cambios que hacen, yo creo que van más al... A ver, está claro que es por un motivo argumental, es por un Exacto. motivo de cómo integrar estos personajes al juego. Son personajes muy poderosos. Bueno, en Balder no, pero son en sí Freya o Tifón son personajes muy poderosos
Tifón es claramente más poderoso que Kratos. Freya tiene un montón de poderes también, o sea, bueno, más que poderes, habilidades. Era la diosa que hacía que Odín se asustara. O sea, estamos hablando de que asustaba al padre de los dioses, al padre de todos. Pero está claro que es por un motivo argumental. Kratos es el que tiene que verse poderoso y por algo nerfean a estos otros personajes. Y claro, pues la cuestión es que tiene que. Yo creo que al ver estos cambios, yo creo que lo hacen más como no con un deseo de que se vean menos poderosos, sino porque, claro, pues necesitan que sean menos poderosos por la trama y porque tampoco los podéis sacar, po. Entonces, claro, po, la opción que tienen la opción que tienen ellos para favorecer a la trama es ponerlos, pero que no sean tan poderosos como se le conocen en las mitologías, po. Entonces, claro, po, esos cambios, como también como la personalidad de Barlow, tienen que ir de alguna forma dentro del juego para que encaje con la trama que se está contando, po. Claro, po, porque si hubieran contado de quizás otra forma el cómo se mataba a Baldur, quizás no encajaba con la historia de Kratos, po. Claro. Entonces, porque igual hubiera sido raro, por ejemplo, poner a otra persona y que Baldur muriera como de otra forma. No, o sea, no me puedo imaginar, por ejemplo, no sé, pelear contra otro guerrero y que al final Y de que esa batalla muriera Baldur, claro. Entonces, claro, pues como que todo se fue modificando para que Kratos de alguna forma influenciara o fuera el detonante del Ragnarok. Entonces, claro, pues todos esos cambios van a favor de la trama. Porque igual, una mierda que Baldur, por ejemplo, pase de bueno a malo y que Freya pase de una diosa mega poderosa a solamente una hechicera. Yo creo que va más por el... Y yo creo que todas esas cosas, como que uno tiene como dudas de por qué quizás esos cambios quizás te lo puedan resolver en el juego que viene. Porque quizás esta mina solamente hechicero que, claro, como dijiste tú antes, quizás la desterraron, quizás pasó algo, o con Baldur quizás lo amenazaron, alguna cosa. Es que lo de Freya no recuerdo muy bien cómo era. No recuerdo si es que la echaron de Asgard o que ella se fue por algún desacuerdo. No me acuerdo bien cómo era el tema. Entonces, claro, pues esas cosas yo creo, quizás las puedan responder en el juego que viene y claro, quedaría más claro el por qué este personaje es así y por qué Freya quizás no es tan poderosa. Ojalá que se aclare esta cosa porque de verdad me enoja mucho Balder. Me cagaría Balder. Bueno, no es tanto Balder, es más la personalidad de Balder, lo que me choca, lo que no me gusta. En el caso de Tifón ya fue un caso perdido, pero... ¿Qué le hicieron al pobre Tifón? Pero es eso, es la personalidad de Balder la que me choca y... Incluso Freya me choca también. No la personalidad, sino tanto el tema de que Freya tiene un montón de títulos en la mitología nórdica. No es solo diosa de la belleza o de la agricultura, tiene varios títulos. Y claro, yo creo que, claro, por la cuestión de pensar en la secuela, claro, los desarrolladores dijeron, ya, tenemos toda esta gama de personajes o de dioses, vamos a tener que sacrificar dos para que sean los primeros en salir en el juego. Y claro, pues los primeros que quizás eligieron ya, Baldur y Freya. Y aprovechamos que Baldur es el que muere para que... Yo creo que fue algo así como, ya, vamos a hacer un juego sobre la mitología nórdica. ¿Cuál es el suceso más importante de la mitología nórdica? El Ragnarok. Empecemos. Vamos a empezar empezándolo al tiro. ¿Cómo inicia el Ragnarok? Con Balder. Bien, Balder va a ser el villano del primer juego para que este juego dé paso a los sucesos del Ragnarok. Bien. ¿A qué otro dios de este elenco de dioses podemos meter como un personaje más neutral, que no esté tanto del lado de los protagonistas como que tampoco esté tanto del lado de Balder? Que bueno, al final se ve que Freya obviamente iba a estar del lado de Balder.
hubieran puesto a Frigg, pero ¿qué pasa? Aparte de que decía antes, de que en la mitología nórdica muchas veces la figura de Frigg y la de Freya se confunden, Frigg realmente no es tan conocida como Freya. Así que optaron por poner a Freya como la madre de Balder. Es algo totalmente argumental y eso yo lo tengo claro, pero me duele, me estresa ese Balder. Me dan ganas de reventar los espadazos y hachazo limpio. Ahora, claro, po, vamos a tener que ver cómo va. Y Si van a haber más cambios con otros personajes que salgan. Y te digo otra cosa que me choca. Porque la segunda parte va a ser ya el Ragnarok. Se supone que iba a ser una trilogía. No lo sé. Quizá. Bueno, a ver, a lo mejor no no es el segundo juego, no es todo el Ragnarok. El Ragnarok son una serie de sucesos bastante largos hasta llegar a la batalla final. Van a hacer la misma weá hija puta que hicieron en el segundo. Dejarnos a la mitad. A puertas de la weá. Sí. Y el tercero. Sí, yo creo. Yo creo que. Yo creo, así como. Ya, voy a hacer de Nostradamus un poco ahora. Yo creo que en esta segunda entrega que va a ser el Ragnarok. No va a estar todo el Ragnarok porque son una serie de peleas importantes y hay una serie de sucesos que pasan antes del Ragnarok. Antes de la batalla como tal. Y como ya sabemos, obviamente Santa Mónica hace grandes cambios en lo que es la mitología, no se apega 100%. Yo creo que en el segundo juego vamos... No sabría decirte si vamos a terminar matando a Thor o a Odin. No sabría qué decirte. Porque obviamente si en el segundo juego matas a Odin, en el tercero vas a matar a Thor o viceversa. No sabría qué decirte. Yo creo que. Mira, pensándolo bien ahora, yo creo que. O a lo mejor nos mandan a la mierda y la primera pelea es contra Thor y lo matamos al principio. Pero yo creo que el siguiente juego va... Yo creo que puede haber una. Mira, puede ser eso, lo que sería bastante mierda. Que hagan lo mismo que hicieron con Poseidón, de meterte al principio, matar y se acabó la. Yo creo que pueden hacer una enemistad muy buena con Thor. Porque ver un Kratos contra Thor es una wea pero espectacular. Sí. Entonces yo creo que el segundo juego se van a dedicar en desarrollar esta enemistad que hay entre Kratos y Thor. Porque Kratos mató al. A Balder. No, mató al hijo de Thor, po. Mató al hijo de Thor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A Magni? ¿No mató a Magni? ¿Mata a Magni? ¿Mató a Magni? Sí, pues Magni el hijo de Thor, sí. De hecho, creo que los mató a los dos. Sí. Creo que Sí, Atreus le pegó un. Sí, creo que sí, que mata a Magni y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Modi. Ese. Magni Modi. Es que me acuerdo de Magni, no me acuerdo del otro. Entonces. Nadie se acuerda del otro. Entonces. Claro, yo creo que va a ir como por ese lado. Quizá Thor se va a querer vengar porque mató a sus hijos y todo el juego. Y. También va a estar lo de Odín, que también tiene que buscar, obviamente va a querer buscar venganza por la muerte de Balder. Exacto. Es que no me acuerdo quién es el que va a buscar a Balder a Helgen. Es que yo no sé, mira, yo tengo dos teorías, que sea eso de la enemistad con Thor y también desarrollen el cómo el cómo Atreus es Loki y sus hijos están vivos cuando él es pequeño. Quizás ese como viaje en el tiempo, quizás lo puedan explicar en el segundo. Es que en el segundo va... Y ya en el tercero, por ejemplo, teniendo ya establecido de que Atreus es Loki y de lo que pasó con él, y tener en cuenta, por ejemplo, que Fenrir, que los hijos de Fenrir y que Jormungandr están del bando de Kratos, quizás eso se puede establecer en el segundo y en el tercero ya queda la zorra y como que ya tener los bandos establecidos, po. Es que eso quiero saber, porque es que ¿fue Vidar? No recuerdo cómo se llamaba. Más importante, bla bla bla, destinado a la muerte. Ahora claro, ahí dentro de eso de esa como disputa que va a haber entre los dioses y los
y el bando de Kratos, quizás ahí se puede interponer Tyr, que diga, ¿sabes qué? No quiero que haya una guerra aquí, cuestiones, y Tyr sea uno de los jefes del 2, ¿cachai? Como Sí, tratando de podría imponer ser. de que el Ragnarok... Porque claro, el Ragnarok es como un presagio que siempre que Odín ha tenido presente. Y claro, quizás haga lo posible para que no se lleve a cabo, haciendo cualquier cosa posible. Por ejemplo, tratar de mandar a Tyr para que detenga a Kratos y diga, oye, ¿sabes qué? No creo que desatir nada o cosas. Eh, y ya de ahí, por ejemplo, tratar de ponerle como como piedras para que Kratos se detenga. Po. Ya Odín ya después cuando vea que no hay ni una guay que detenga a Kratos, quizás ya en el tercero va a quedar Bueno, la embarrada con el... no recuerdo quién iba a buscar a Balder, pero ya que mencionaste a Tyr, me acordé de algo muy importante. Podrían hacer algo con Tyr en el segundo juego. ¿Por qué? Porque en el momento... aquí es donde Santa Mónica podría cambiar la historia. En la mitología nórdica mandan a buscar a Balder al Helheim con el caballo de Odín, que el caballo es capaz de viajar entre mundos. Bueno, es capaz de entrar al Helheim, que no todos pueden entrar al Helheim. No recuerdo quién lo va a buscar. Pero en el Helheim está Garm. Detalle importante. ¿Qué pasa con Garm? Garm es como Cerbero de la mitología griega. Garm es el Cerbero de la mitología nórdica. Es el que guarda las puertas de Helheim. ¿Qué pasa con Garm? En el Ragnarok, Garm pelea contra Tyr. Eso yo creo que también va a ser algo que se pueda tener en cuenta en el segundo juego. La pelea entre Garm y Tyr. En esa pelea, ambos mueren. Tanto Tyr como Garm. Yo creo que ahí podrían jugar algo con esa pelea. Yo creo que por ahí también podrían... Ya que no es de las peleas más como importantes, por así decirlo. Yo creo que las peleas más importantes son Loki Heimdall, Thor Jormungandr y Kratos Odín. Y Kratos Odín. Y Odín Fenrir. Y, detalle importante también, hay otra pelea, pero es que no recuerdo si en este juego, el del 2018, sale el hermano de Freya. Creo que no. No, creo que no. Creo que no sale Frey, ¿verdad? La cosa es que Freya tiene un hermano barra, creo que en algunas versiones amante, en otras versiones hermano, en otras versiones lo mismo. En las otras versiones se mezclan si son hermanos y amantes al mismo tiempo. Cosas de dioses, el incesto está a la orden del día. Frey pelea contra Surt en la pelea final. Yo creo que esa pelea también yo creo que la deberían mostrar en el juego. La pelea de Frey contra Surt. Aunque el problema que tengo es que no establecieron que Frey existe en el juego. Bueno, realmente no establecieron a ningún otro dios, pero... pero estando Freya, yo creo que se debería haber presentado ya a Frey, tomando en cuenta los cercanos que eran según la mitología. Es raro que no haya estado. O que no se haya mencionado. Yo creo que los de Santa Mónica, yo creo que tienen... Lo que tienen... o sea, lo posiblemente pueda pasar, quizás, como en plan fanservice, es que pongan a Tyr contra Kratos. Porque es el dios de la guerra nórdica contra el dios de la guerra griego. Ahora, quizás como se podría dar, como te decía El antes, fanservice va a ser Kratos contra Thor. o sea, el fanservice va a ser esa pelea. El fanservice va a ser Kratos va a pelear contra Thor, eso es seguro. Pero... Eso hay que tenerlo claro. Thor es un personaje de la mitología nórdica, el más famoso. Y Kratos es uno de los personajes de los videojuegos también más famosos. El fanservice está ahí. Está clarísimo y es obvio y es lógico que lo aprovechen. Va a ser un Thor contra Kratos. ¿En qué momento? Ni idea, pero estará. O sea, a lo que voy yo, que claro, quizás Tyr va a estar ahí como para detener, porque Tyr, a lo que tengo entendido, es todo lo contrario del dios de la guerra griego. Sí. O sea, Tyr trata de evitar la guerra, sí. creo. Entonces, claro, quizás él sea
el que diga, no, ¿sabes qué? Oye, hasta aquí no vamos a bajar el agua, que no quiero que haya más más disturbios, cuestiones, o que no quiero que se agrave más la cuestión. Po. Entonces creo que ahí quizás pueda haber un enfrentamiento entre él y Kratos. A ver, está claro, Tyr, el dios de la guerra, y trata de evitar la guerra, pero eso no significa que sea un mal guerrero. Exacto. Tyr era un guerrero. Es que Tyr era eso. Es que creo que ni siquiera era el equivalente a Ares, era más el equivalente a Atenea de la mitología griega. Era un guerrero. No era tanto la brutalidad de la batalla, también era la batalla estratégica. Tyr sería el equivalente a eso, a Atenea, más que a Ares. Pero no sé, pero yo creo que ya llevamos 1 hora y cuarto hablando. Mira, yo me voy a pegar un trago. Adelante. Así, a los choros. En el juego, Kratos va a ser el que le corta la mano a Tyr. Así, de tajo. Tyr se va a poner loco y al final de la pelea, Kratos le va a zarpar un espadazo en toda la mano y se la va a sacar. Ahí la dejo. Estaba pensando en algunos tramos yo también, pero... Ahí, esa me la juego yo. No es una guata en brigia, pero eso. Estaba analizando las peleas importantes del Ragnarok. Oh, ¿te imaginas? Hay un Kratos montado sobre Fenrir. Yo lo veo, si yo veo esos se me hace como súper épico. Thor montado sobre Fenrir para matar a Odín. Ahora, ya tuvimos, por ejemplo, un weón épico. Por ejemplo, Hulk peleó contra Fenrir, weón. Contra Fenrir, weón. Hulk, weón. Pero... En el Ragnarok. Ya, pues, ¿cómo no vamos a tener un Kratos arriba de Fenrir, weón? Si estos weones pueden hacer esa weá. Pero... El Fenrir de la mitología... Ya te digo yo que el Fenrir de la mitología nórdica le da 20 vueltas a Hulk. Sí, weón. El Fenrir de la mitología nórdica revienta a Hulk como quiere. Se lo come, pues, weón. Fenrir mata a Odín, no me jodas. A ver, un Nostradamus. Me gusta esto de Nostradamus como sección, por cierto. Ya que no tuvimos el del videojuego de mierda de la semana. No hay ninguno, weón. No, sobre mitología, la gran mayoría son buenos. Y aparte que aprendí, así que algo sacáis de la weá. Sí. A ver, Nostradamus, antes de que lleguemos a la 1:20. Es que se me ocurren muchas peleas épicas. O sea, pero quizás céntrate en algo más sencillo, pues en algo concreto que pueda suceder. No en quién pelea con quién. Algo concreto que pueda suceder. Después de la muerte de Balder, creo que queda un poco más claro de qué bando va a quedar Kratos. Que va a ser el bando de Loki. ¿Qué pasa con el bando de Loki? Yo creo que va a haber una... Bueno, aparte de la lógica que va a ser Kratos Thor, yo creo que no va a ser Loki el que pelee contra Heimdall. Yo creo que va a ser Kratos. Yo creo que vamos a tener una pelea entre Kratos y Heimdall. Yo creo eso. Ahí la dejo. No tratamos del día. Yo lo veo. Un un Kratos Heimdall. Ahora, no hay que descartar que... No hay que descartar que Loki pueda matar a Kratos. Exacto, que haya un Loki contra Kratos. Porque claro, Sí, pues si uno ve Es que hay que recordarlo. Loki es el dios del engaño y la mentira. Exacto. Y claro, Loki es traicionero. entonces, claro, pues ver, y más encima ver el proceso de maduración que tiene Kratos, de que ya, por ejemplo, no quiere matar por matar o no es tan vengativo todo. Quizás, por ejemplo, vea que quizás no que Loki lo engañe, pero que Atreus se empiece como a transformar quizás en ese dios que conocemos, pues en ese dios engañoso. Entonces quizás a Kratos no le empiece a caer bien quizás las actitudes o las cosas que esté haciendo Kratos, es que quizás al final se puedan enfrentar. Es que piensa que en este nuevo God of War ya habían cosas que daban a entender eso. Habían actitudes que tenía Atreus y que Kratos las reprochaba. Exacto. Ya habían actitudes de Atreus tirando hacia lo que es Loki. Entonces, no hay un mal Nostradamus. Tampoco hay que descartar eso, que Loki haya un Loki Kratos. Que claro, porque para detener quizás, porque quizás Kratos Es que, haya desatado el Ragnarok, pero ahí pero Loki claro, se aproveche para... Y entonces quizás diga Kratos, no, ¿sabes qué? Kratos, o sea, que te diga, ¿sabes qué? Hijo, no quiero que se maten más dioses o cuestiones,
Es Y forzosamente tenga que enfrentarse es que a esa es la Atreus, cosa. Es que esa es la cosa. Lo más probable es que Kratos ni siquiera quiere involucrarse. Exacto. No hay que olvidar que Kratos, o sea, que en este God of War se mata a Balder por defensa. Exacto. Porque iba a matar a Porque iba a Freya. matar. Sí. Pero es que, se va, probablemente, obviamente se va a ver obligado porque los dioses de Asgard van a inculpar a Kratos por matar a Balder y van a ir a buscarlo y Kratos obviamente se va a tener que defender. Y viendo el historial que tiene Kratos de haber matado ya a los dioses del Olimpo, Kratos obviamente se va a defender, se va a ver obligado a pelear en el Ragnarok, de una u otra forma. Ahora, claro, imagínense que podríamos ver en el mismo Ragnarok a Kratos peleando por el... O sea, no me imagino. O quizá hayan tres bandos, po. Los de los dioses que quieran matar a Kratos, Loki que quiera matar a los dioses, y Kratos que quiera detener a Loki de que lo haga. Entonces quizás ahí se pueda dar quizás un enfrentamiento entre él y Loki. Solo para que no quede mal la embarrada. Ahora, claro, si hay que tomar en cuenta que a Kratos no lo pueden matar, po. Entonces, claro, quizás lo que diga, ya sabes que detuve a Loki, ya sé que a ver, si queréis que muera, mátame. En su momento Kratos murió, pero hasta que llegó este juego, pero entonces, claro, pues es mucho. es que está abierto a mucho el siguiente juego, hay muchas posibilidades. Pero ya, yo ya di mi Nostradamus, vamos a tener un Kratos Heimdall. Yo lo dejo ahí. O a lo mejor incluso vemos lo que digo yo. A mí me imagino un momento súper épico de Kratos montado en Fenrir para matar a Odín. Eso ya tirando a que Kratos elija estar en un bando. Y no que se vea obligado a estar en un bando. Yo creo que eso me tiraría yo a Nostradamus. O sea, el Kratos contra Loki, o que Kratos sea la persona que le corte la mano a Tyr. Es que lo de cortar. Bueno, ahora solamente cortar la mano no puede ser. Quizás lo mata así de tajo. Tenemos que recordar a Apolo. O sea, él le sacó con las manos. A Tyr le va a sacar, le arrancar la mano ahí con sus propias manos. Le va a hacer así, como por un lío, y le sacan la mano. Te iba a decir una cosa y se me fue. ¿Vas a buscarlo? Sí, se perdió. Puta. Me quedé en blanco. ¿Sobre qué? ¿Sobre alguna pelea? No, es que estaba tratando de recordar en qué momento como cronológico Tyr pierde la mano, pero eso como que da igual en este juego. O sea, claro, yo lo este tiraría más creo, como sí, una referencia a que Tyr es el dios de la guerra y es manco. Exacto. Es como yo en el LoL. Como yo en la vida en general. Como mi vida. Ya, no nos pongamos así tampoco. Llevamos 1 hora 20, yo creo que ya... Estamos bien, pues. Yo creo que ya hablamos mucho. Yo creo que ha sido buena. Y me va a dar una paja poner las imágenes. Bueno, da igual. Yo creo que ya es momento de ir parando. Ya nos pegamos un Nostradamus, ya me desahogué sobre Tifón. Pobre Tifón, weón. Ya me hiciste recordar God of War 2. Recuerda. Aún no me acuerdo de Perseo. Tarea para la casa. Sí. Aún no recuerdo la pelea con Perseo, pero bueno. Pero eso, ojalá les haya gustado. Que hayan recordado alguna weá, que hayan recordado a Perseo. Que hayan aprendido algo nuevo. Exacto. De que Tifón no es un weón pelado verde como los pitufos, sino que tiene. Verde. O sea, azul. Azul verde, ni cacha, po, weón. Que es azul que un pitufo. Es como un pitufo gigante. Y que el verdadero es como Cthulhu. Y eso, pues nos estaríamos viendo para la próxima con otro. Con otra taberna. Con otro capítulo de la taberna de CJ. Así que apóyenlo, déjenle un like. Suscríbanse.
compártanlo con todos sus amigos, sus amigas, sus abuelas, sus abuelos. Con todo, con la gente que encuentren. Si encuentran a alguien en la calle, le dicen, mira, Exacto. Exacto. En vez de decirle hola a su novia o a un amigo, mándale este video. exacto, mándaselo al chico. El mejor método de conquistar minas. Ahora en pandemia. Mira, esto bueno es que hablan pura weá. Se va a cagar de la risa y decir, oh, sería el amor de mi vida. Bueno. Adiós. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, Tifón es más brutal de lo que parece. Adiós.